explorar el impacto tangible ya en aplicaciones del mundo real con respecto a la analítica textual. Siempre me gusta arrancar ya mostrando algunas encuestas ya, y uno podría decir que, bueno, ¿cómo es la percepción de inteligencia artificial en Chile? Se encuentra en el segundo puesto, ¿ya? Con peor percepción, ¿ya? Hay otros países que están mucho mejores, esto tiene que ver con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, entonces la idea es decir, bueno, ¿qué tanto confío en la inteligencia artificial? Y aquí es donde uno puede decir, bueno, ¿para qué se usa la inteligencia artificial? Prácticamente el 40% se utiliza para hacer el bien, ¿ya? Hay importantes avances en lo que es medicina y otras áreas. Y el 15% más bien a fines neutros de investigación, como los proyectos que les voy a mostrar. El 40% con fines comerciales y, bueno, algunos para hacer el mal, lo cual deja bastante bien parada, digamos, lo que es la inteligencia artificial, y ojalá también perdamos un poco el miedo en todo esto. Ok, lo que nos lleva al día de hoy son dos aplicaciones que me gusta porque muestran cómo la analítica textual y todo lo que es el procesamiento del lenguaje natural puede llevarnos a grandes resultados que uno puede ver qué impacto tiene en la sociedad. El primero de ellos tiene que ver con lo que es la persecución efectiva del delito, ¿ya? Y en este sentido, un poquito para ver la motivación, es que efectivamente la delincuencia y todo lo que es el orden público tiene una preocupación que es primordial, tanto en Chile como en el resto del mundo. Esto se debe a que existe un gran impacto, tanto económico como social, en los ciudadanos. Aquí podemos ver algunas encuestas, ¿ya? Donde efectivamente lo que más se tiene, lo más importante o las áreas prioritarias que se tienen en el gobierno, hace poco tuvimos, digamos, en febrero del 2020, el caso de la delincuencia y el orden público. También otras cosas como, por ejemplo, el narcotráfico. Entonces, ahí vemos algunos reportes de que casi 5.000, digamos, existe un patrón que se le llama encerronas aquí en Chile, que es prácticamente cuando se detiene el auto y prácticamente me toman el auto o me sacan del auto para poder robarlo. En ese sentido, ya... ¿qué es lo interesante acá? Me gustaría que motivemos esto con un video, ¿ya? Que muestra la realidad en algunas cosas que se están haciendo con inteligencia artificial aquí en Chile, en el cual somos parte de este proyecto. ¿Qué tiene que ver todo lo que acaba de ver con la tecnología? Mucho. Fíjese que hoy el Ministerio Público tiene un nuevo fiscal, un superfiscal, pero no es un ser humano, es una máquina, es una inteligencia artificial. Les presento al fiscal Heredia. En el área de análisis criminal y focos investigativos del Ministerio Público pudimos conocer la avanzada inteligencia artificial que hace menos de 3 meses fue presentada en sociedad. Hoy día el crimen organizado, el narcotráfico, las estructuras criminales, tienen drones, ocupan criptomonedas, ocupan Internet. ¿Qué conocemos? El éxito de Heredia es bastante abundante porque dentro de 10 o 5 sujetos que yo haga el ejercicio, muchas veces le acepta al 100%. Si usted es de las personas que piensa que denunciar no sirve para nada, bueno, ahora está más equivocado que nunca. El fiscal Heredia revisa todas las denuncias, millones, en segundos, y encuentra patrones, identifica sospechosos con una eficacia casi perfecta. De hecho, esta semana permitió la detención de una banda dedicada a las encerronas. Y ahora este año firmamos un convenio con la Universidad de Chile para extender las otras categorías de delitos graves, homicidio, vamos a agregar incendio, también narcotráfico y celular. Ok,
Entonces, aquí pueden ver un caso real en donde efectivamente ya podemos tratar de entender qué es lo que está pasando. Ahora, si tratamos de entender un poquitito más a nivel global, ya a nivel mundial, podemos ver que efectivamente las denuncias ya policiales y las denuncias de los vecinos se van incrementando. Y en los últimos 12 meses uno puede ver que efectivamente la gente lo que busca aquí es que se atiendan sus quejas, se atiendan y en cierta forma se mejore estos procesos. Para ello es importante entender que este proyecto viene asociado con varias universidades y lo que es la Fiscalía, que es el Ministerio Público de Chile, lo que es una empresa telefónica, que en este caso es Entel, y lo que es una empresa privada, que es llamada SoSafe, ¿ya? Que es una empresa que lo que hace es tratar de ir recolectando diferentes reportes ciudadanos. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando y cómo nos enfrentamos hoy en día? Si tratamos de entender que lo que hace el humano es leer reportes policiales, denuncias, uno podría decir, bueno, los partes policiales, si yo agarro 480 partes policiales, eso tarda aproximadamente 2 minutos de lectura manual, ¿ya? Y en cierta forma, si vemos el cuadro comparativo que dice que, bueno, efectivamente, si tratamos de entender esos 480 partes, el humano tardaría alrededor de 700 días. Cuando una máquina de manera automatizada y con muy buenos resultados puede lograr todo esto en menos de mediodía. Eso es algo interesante, entonces también entender un poquito cuál fue este desafío. Podemos separarlos en dos desafíos. Por un lado, el desafío del Ministerio Público y por otro lado, el desafío de la empresa privada que va a tratar de entregar mayor lo que son los reportes ciudadanos. Entonces, por un lado, podemos ver esta gráfica que es prácticamente cómo funciona el sistema. Existen diferentes fuentes del Ministerio Público de donde se toma esta información y existe una fuente que son reportes de ciudadanos, que es una aplicación móvil que se considera como una fuente adicional. Lo principal aquí es que entender que 4 de cada 5 denuncias terminan siendo descartadas debido a la incapacidad que tenemos como humanos para poder administrar todo esto. Esto se logra con una gran mejora en lo que es los sistemas automatizados. Y aquí la idea era desarrollar una plataforma tecnológica que permitiera efectivamente mejorar la investigación criminal. En base a esto ya existe un procesamiento de toda la información, diferentes fuentes, como les decía, fuentes adicionales, como en el caso de SoSafe, ya que lo que nos van a permitir es tratar de capturar esta información relevante y, por ejemplo, detectar ciertos patrones, llegando a todo lo que es la integración, la analítica, los resultados y, por último caso, a la implementación, que hoy en día se encuentra en una etapa en donde se está trabajando en un prototipo que funcione dentro de las entidades. Por otro lado, ya entender un poquitito qué es esto de SoSafe. SoSafe es una aplicación que por celular en donde aquí la mayoría de las personas, más de 5.000 usuarios, reportan diferentes incidentes. Hay que tener en cuenta que todo lo que es texto, por lo general, no tiene varios avances por lo que hemos visto, pero en realidad no hay un perfil criminal a través de la lingüística forense. Entonces, en cierta forma, toda esta información que son informes policiales, que son que se capturan de manera estática, ya no permiten este análisis retrospectivo de los eventos pasados. Entonces, en cierta forma, hay actividades sospechosas, un montón de eventos que pueden no estar en los informes policiales o, en cierta forma, se alimentan de información que se produce en un mismo momento. Y en este caso, ya esta fuente de datos lo que ayuda es en tiempo real
a detectar algunos problemas y a detectar en particular algunas otras cosas como lo que es la delincuencia y problemas de seguridad. Aquí hay un gran problema que como en realidad se realiza en tiempo real, obviamente hay bastante ruido que se introduce en los mensajes, ya sea porque las personas, por ejemplo, puede ser que estén reportando algo que no sea lo adecuado o reportan algo que quieren darle una mayor prioridad a lo que es. Esta información adicional que se provee en tiempo real, obviamente serviría, por ejemplo, para hacer un patrullaje efectivo y asignar ciertos recursos en el momento que están sucediendo. Aquí en Chile, todo lo que es el patrullaje en base a una zona se planifica y obviamente se generan unas rutas de patrullaje. En este sentido, se podría ir cambiando de manera dinámica dependiendo de cuál es la zona en la cual están sucediendo diferentes y se están reportando diferentes incidentes. Podemos ver que además esta aplicación, lo interesante que tiene es que se puede conectar con otras entidades. Por ejemplo, se contacta con las municipalidades, tanto como con las ambulancias, con las clínicas. Y si vemos un reporte en donde dice, bueno, 2 personas acaban de asaltar un joven, efectivamente esto lo puede recibir una municipalidad y decir, bueno, estoy efectivamente en el lugar, el joven se encuentra bien y por lo tanto se agradece el tema de darnos este aviso. Y se puede hacer una atención mucho más efectiva. Por otro lado, tratando de entender cuáles son los desafíos tanto del ministerio como de esta entidad privada, aquí también existía el tema de poder capturar los datos de los reportes ciudadanos y en cierta forma armar una plataforma tecnológica que solucione en particular 2 problemas. Un problema es lo que tiene que ver con etiquetas ruidosas, que es un tópico bastante interesante. ¿Por qué? Porque estas aplicaciones lo que uno tiene es, uno reporta un incidente y uno lo que puede hacer es elegir una categoría. Por defecto, la categoría, si una persona está apurada, por ejemplo, tiene un incidente y necesita reportar de manera rápida, queda englobada en la categoría de seguridad, que recibe todas aquellas urgencias o a veces es simplemente porque el usuario no clasificó bien su reporte. Otras caen en una categoría, por ejemplo, hay un perro perdido y uno podría decir, bueno, eso pertenece a una categoría de mascotas perdidas. Entonces, esta elección de la categoría para poder darle una prioridad a estos avisos de la ciudadanía muchas veces no es correcta. Y en cierta forma ya se le tiene que proporcionar una cierta etiqueta, muchas veces esta etiqueta es incorrecta y esto afecta negativamente a la calidad de lo que son los datos. Entonces, en este sentido, uno puede hacer un análisis predictivo, ¿ya? Y utilizamos diferentes modelos que ayudan, por ejemplo, a lo que es la prevención y el patrullaje efectivo. Por otro lado, ¿ya? Tratemos de entender cuáles son los modelos y después vamos a ir entrando en cada uno de ellos. Por un lado está el Ministerio Público, ¿ya? Ahí se crearon 2 modelos. El primero es un modelo de identificación de patrones delictivos. El segundo modelo es para la identificación de entidades de datos no estructurados y luego se crearon 3 modelos para SOCEI. Vamos a ir indagando en cada uno de ellos. Vayamos al primero. El primero es el modelo de identificación de patrones criminales. En este sentido, lo que uno ve es la propensión criminal de cada uno de los individuos y cuál es qué tan próximo está uno de otro. Entonces, basado en todas las partes policiales y las demandas, uno lo que tiene es información, podría ser a través de un código de identificación de la persona. Por ejemplo, en Chile utilizamos lo que es el RUT. Entonces, sí, podemos realizar un mapa de conexiones en donde podamos ver que efectivamente hay personas que están conectadas. ¿Esto para qué sirve? Supongamos que en el caso de un robo, ¿ya? Hay varios involucrados, pero solamente se logra atrapar a uno de ellos. Basado en esta información, este gráfico permite entender
cómo está conectada esta persona con otros individuos y de esta manera tratar de reducir la búsqueda entre todos los individuos que sí existen en ese sector, en esa zona o en un cierto país, a reducirlos a con quien trabaja de manera más próxima. Entonces, al fin y al cabo, esto lo que detecta es el vínculo entre sospechosos. ¿Esto cómo se captura? Se captura a través del texto, ¿ya? Con alguna forma de identificar a la persona. Algo un poquito más allá de lo que tiene que ver con la analítica textual es si tomamos un parte, uno podría decir, bueno, tenemos un modelo que identifica entidades en datos no estructurados, ¿ya? Es decir, en estos informes criminales. Si vemos del lado de la izquierda, podemos darnos cuenta de que tenemos un informe criminal y fíjense, hagan foco sobre todo en las palabras que se encuentran subrayadas, ¿ya? Entonces, tratando de entender estas entidades, ¿ya? Uno podría decir, bueno, ¿qué es lo que pasó acá? Esto es un informe en donde dicen, bueno, en realidad, ¿ya? Hubo una víctima y las lesiones tuvo un costo, ¿ya? Y ese avalúo es de 345 y tanto, casi 350.000 pesos. En ese sentido, ya uno puede detectar algunas otras cosas, por ejemplo, la cantidad de delincuentes, si hubo una arma de fuego o no, ya, si hubo una arma blanca en el caso del cuchillo y algunas otras variables que uno necesite. Y lo que puede hacer es tratar de buscar en este gran repositorio los casos que son parecidos. Aquí podemos ver que 4 de cada 400 informes coinciden con, en particular, estas 5 variables. Esto es un caso particular. Por lo general, 14 de esos 400 informes coinciden en lo que son, si acortáramos a 4 variables, y ya 38 de los 400 informes pueden coincidir en 3 variables. Entonces, uno lo que va haciendo es buscar similitudes en estos informes policiales, obviamente para enriquecer la investigación. Algunos otros modelos, por ejemplo, en lo que les comentaba sobre la recategorización de informes. Lo que habíamos hablado anteriormente es que muchas veces las personas reportan sus anuncios como importantes. Y uno podría tratar de ver, bueno, efectivamente los reportes tienen una cierta importancia, ¿ya? ¿Están categorizados de la manera correcta o hay que hacer una recategorización? En base a eso, si nos basamos en el primer reporte, fíjense que dice, el reporte dice choque en una esquina, ¿ya? Esquina muy peligrosa. En las estrellitas azules podemos ver cuáles son las palabras que en realidad indican una cierta importancia. Entonces, en particular, estos reportes tenían la categoría de ser seguridad. Seguridad era la categoría que por defecto, cuando uno está asustado o algo, no la selecciona. Pero luego podemos ver, de correr nuestros modelos, que efectivamente, en base a las palabras que se encuentran, si tienen un carácter urgente, importante o, digamos, no hay mayor relevancia en esa palabra, uno podría, por un lado, etiquetar correctamente, ¿ya? Y decir, bueno, esto no es un seguridad, la categoría original era seguridad, pero en realidad esto habla acerca de un accidente. Y es muy probable que, y en particular exista la categoría accidente. Entonces uno puede mejorar esta selección de categoría. En el segundo caso vemos donde se habla de diferentes balazos, ¿ya? En alguna zona. Por ejemplo, en este caso se escucha muy fuerte estos balazos. Efectivamente, la categoría original de que seleccionó la persona era seguridad, pero nos damos cuenta que se puede recategorizar y decir, bueno, esto es una actividad sospechosa. Estos informes ya están siendo etiquetados como importantes, ¿ya? Y en cierta forma uno podría decir, bueno, estos informes que son importantes deben ser corregidas las categorías y luego darle una cierta prioridad. Veamos algunos casos de informes que no son tan urgentes, ¿ya? Ruidos molestos, música muy fuerte, ¿ya? Un semáforo que no está funcionando. En el primer caso y en el segundo caso, ambos fueron etiquetados como seguridad,
pero luego al revisar la categoría uno se puede dar cuenta que cuando se habla de música es un ruido molesto, cuando hay un problema con el semáforo, eso podría ser un aviso comunitario. Estos modelos tienen una alta precisión. Si podemos ver el cuadro, ya existen reportes de alta criticidad y reportes de criticidad más bien baja. Y fíjense que el total de reportes ya de 167 están bien priorizados, es decir, en realidad no era la categoría seguridad, sino que en el caso anterior, como habíamos mostrado, estábamos diciendo que hubo un accidente o hubo una actividad sospechosa. Solamente 6 son mal priorizados de esa cantidad de reporte y obviamente algunos tienen una prioricidad dudosa, lo cual reduce la cantidad de reportes que tengo que volver a evaluar para ver si deberían estar en una categoría o la otra. Se obtuvieron muy buenos resultados con respecto a esto. En el cuarto modelo, ya es un modelo de identificación de entidades, ya en datos no estructurados, y aquí tenemos dos enfoques. El primer enfoque, esto es toda información capturada a través de los reportes que se van dando, tanto en los reportes policiales, ya, como también estas fuentes externas como podría llegar a ser SOSAFE. En este caso, ya la descripción, en la columna de descripción tenemos el mensaje que fue enviado a través de SOSAFE. Y en particular aquí podemos ver varios datos en donde se permite relacionar los informes buscando una matrícula de un vehículo. Para, por ejemplo, ver un cierto turno, ¿ya? Un vehículo que fue robado, que se va desplazando por diferentes zonas de la ciudad. En este caso, al tener la patente, uno podría ubicar y decir, bueno, estos son los casos relacionados, todos tienen un reporte de robo y por lo tanto tenemos esta información y podemos hacer este tour, llevar un consenso. Hay algunos otros, como en el caso del segundo enfoque, en donde no tenemos esa información tan certera ya como es la patente. Entonces, uno lo que puede hacer es ir buscando ciertas características de similitud, en este caso tomamos la marca, el modelo y el color, y tratar de entender si existe algún auto que tenga la matrícula y que en cierta forma tenga las mismas características, o por otro lado, agrupar todo esto y tratar de ver de qué manera se está moviendo este vehículo sin tener la patente, que es por lo general lo que mayor sucede. Porque por lo general cuando uno reporta algún incidente, no tiene el tiempo como para recordar, digamos, en Chile son 4 letras y 2 números. Otro modelo, ya, que se basa en el texto y que uno podría llegar a hacer es decir, bueno, ¿de qué manera ya yo puedo poner toda esta información en el mapa y de qué manera puedo tratar de predecir robos en diferentes zonas? Para ello se utilizó la información de SOSAFE en particular en dónde se estaban dando estos incidentes y lo que se hicieron fueron diferentes predicciones, como si fueran ventanas de tiempo, en donde uno tomó predicciones de hacia 3 días, hacia 7 días y 14 días en el futuro. De esta manera, obviamente uno puede estimar la probabilidad de un robo en una zona a través de lo que es el aprendizaje automático. Tuvimos excelentes resultados, ya con una precisión del 90%. ¿Y para qué en realidad sirven estos modelos que de vuelta se sacan de la analítica de poder interpretar lo que es el texto? Me ayuda a detectar ciertas actividades sospechosas. Y en particular era lo que les había mencionado antes, tratar de hacer un diseño de un patrullaje preventivo con estas predicciones, con diferentes ventanas, digamos, de tiempo hacia el futuro. Perdón. Bueno, ¿por qué decimos que son resultados tangibles? Porque efectivamente esto ya se encuentra funcionando en Chile y es el fiscal Heredia que anteriormente veíamos el video. Hoy en día se encuentra en una segunda etapa en donde realmente los modelos ya se están escalando, ya esto solamente se hizo en Santiago de Chile y lo cual se está escalando en todas las regiones del país. Y se están generando nuevos modelos y nuevos descubrimientos. Bueno, eso con respecto a la lo que es el primer
la primera aplicación con un impacto tangible utilizando todo lo que es los modelos de texto. Como segunda aplicación, les quería mostrar algo que tiene que ver con gestión de consultas o reclamos. Esta también es una aplicación tangible, una aplicación que hoy en día se encuentra en funcionamiento. Se encuentra en una etapa un poquitito más exploratoria. Y aquí la idea es hacer un análisis de consultas o reclamos, ¿ya? Y reclamos también, relacionados con todo lo que tiene que ver con las prestaciones médicas. Y esto es esencial para poder medir tanto la eficacia como la eficiencia de todos los servicios que se ofrecen en estas entidades. Y en particular tiene que ver con los seguros de accidentes y enfermedades laborales. En este sentido pasa algo realmente parecido a lo que veíamos con el caso anterior. La cantidad de reportes, la cantidad de información que se tiene, que se procesa de manera manual, dificulta obviamente una respuesta oportuna tanto a los usuarios y también para la gente que tiene que llevar a cabo un sistema de priorización de estos reclamos. La idea aquí fue crear y se mantiene en construcción todo lo que es diferentes herramientas ya para la gestión de consultas y de reclamos. Y en cierta forma se utiliza una manual de seguridad, de ahí se extraen los datos y se logran detectar diferentes patrones con el fin de lograr identificar oportunidades de mejora. Si vemos un poquitito cómo se distribuye esto, uno podría decir, bueno, casi el 57%, digamos, de estos textos que son recibidos corresponden a las consultas. Un buen porcentaje son reclamos a la mutual y tenemos una parte alrededor del 6% que son felicitaciones. Si nos basamos en este dato, podríamos pensar en un sistema que lo primero que hace es preprocesar toda esta información y en cierta forma buscar patrones en los datos, preparar todo lo que es el texto y buscar diferentes tareas de clasificación de texto. Luego con esto se va a construir un modelo que más adelante les voy a presentar. Con este modelo lo que se hace es tratar de entrenar diferentes algoritmos ¿ya? De todo lo que es Deep Learning para poder clasificar y en cierta forma utilizar modelos de texto que también involucran cierto entrenamiento que puede ser adquirido con algunas arquitecturas en particular. Luego esto se procesa en cierta forma y se busca tratar de entender cuáles son los textos que en realidad diferencian una urgencia de otra, y en particular lo que tiene que ver con los reclamos, y luego en base a eso se toman decisiones. Basado en todo este mecanismo, uno trata de mejorar y automatizar este sistema. Para entender un poquitito de qué se trata esto, ¿ya? Lo primero, como les comentaba, es un análisis exploratorio y tratar de entender cuáles son los problemas detectados. Efectivamente, si uno ve la distribución que existe, ¿ya? Uno trata de entender el caso de los reclamos, ¿ya? Y uno puede ver que, bueno, hay una cierta disconformidad, ¿ya? Algunos reclamos son negativos, otros son positivos, algunos tienen que ver con la ficha clínica y uno pasa a entender un poquitito toda esa imagen. Aquí las brechas detectadas, que efectivamente nos entregan los datos, es que, en cierta forma, todos los reclamos se gestionan con la misma prioridad, ¿ya? Y en este sentido, hay algunos reclamos que son más críticos que otros y por lo tanto deberían tener una prioridad mucho más alta. Y por otro lado, es cómo soluciono estos reclamos. Y no siempre existe una solución concreta, ya una solución una solución acorde o por otro lado que le llegue una solución en el caso de que muchas veces ni siquiera se le logra contestar a la persona que está haciendo el reclamo. Entonces, basado en esto, tratemos de pensar primero en lo que son los reclamos críticos, ¿ya?
Los reclamos críticos representan el 1% de todos los reclamos, ¿ya? Lo cual significa que aquí tenemos un gran problema, que es el desbalance de la base de datos. Tenemos muchos casos que no son reclamos críticos y justo aquellos que queremos estudiar, tenemos muy pocos reclamos. Entonces aquí es bastante complicado de cómo entrenar la máquina para que pueda aprender de estos casos tan pequeñitos. Aquí los reclamos críticos encima se subdividen. Ya tenemos reclamos, por ejemplo, como en el caso de riesgo de vida, acoso, discriminación, riesgo de denuncias públicas, y todo esto tiene una cierta prioridad. Ahí tenemos algunos ejemplos. Entonces, poder, primero, detectar cuáles son los reclamos críticos y luego, a través del texto, únicamente, de manera automatizada, y luego poder clasificarlos o darle una categoría respecto a lo que está hablando el reclamo de manera automática sin que el humano esté diciendo, ok, si dice rescate de ambulancia que no llega a tiempo, eso es pertenece a la categoría de riesgo de vida, es decir, hacer esto automático es un gran desafío. Y por otro lado, también decir, bueno, ¿de qué manera hago una priorización de estos reclamos críticos? Ok, entonces, si nos basamos en todo esto, lo que podemos decir es que efectivamente podemos crear un modelo que permita hacer toma de decisiones, en particular multicriterio. ¿Por qué? Antes de llegar a esto, fíjense que simplemente esto lo que hace es tomar ciertos pesos de las variables o las que van a ser para nosotros columnas que son críticas. Entonces, antes de venir al modelo matemático, ya tratemos de entender un poquitito esto. Manualmente, ya, las personas lo que hacen es que además de recibir estos reclamos, existen en total 7 columnas: tipo de causa, tipo de interesado, tipo de prestación, clasificación de estos reclamos, servicio, la naturaleza, el segmento, ¿ya? Y el grupo, ¿ya? Que es creado. Y eso tienen diferentes cosas, y cada una de ellas tienen diferentes valores. Por ejemplo, tenemos 19 tipos de servicios, desde una atención a urgencia, ya una atención ambulatoria, entre otras. Entonces, si nos basamos en estas 7, 8 columnas, lo que hace una persona de manera manual es tratar de decir, bueno, ¿cómo yo puedo ir interpretando esto para darle una cierta prioridad? Y lo que se hace es tratar de emular o simular cómo sería el comportamiento humano y cómo la máquina debería decidir y darle una cierta ponderación y aprender de todo esto. De esta manera, obviamente, se aliviana el trabajo de las personas y esto se logra automatizar. ¿Y en qué consiste el modelo que les mostraba anteriormente? Es que cada una de estas variables se le asigna un peso, que efectivamente esto se trabaja con las personas externas, existe una ponderación y una importancia. Una vez que uno aprende de estas 8 columnas, puede generar un sistema que efectivamente le dé un peso a cada uno de estos criterios y en cierta forma pueda tomar decisiones de cuál de ellos atiende con prioridad. Basándonos en esto, ¿ya? Lo que podemos mostrar son ciertos resultados. Aquí lo que vemos es diferentes arquitecturas, ¿ya? Que funcionan para lo que es el texto en español. En particular, pueden ver que se utilizaron varios de estos modelos de clasificación de texto y en particular el que mejor funciona, ¿ya? Es Beto, ¿ya? Con un 92% de precisión. Ahora, hay que entender, para aquellos sobre todo que nos siguen en esta charla y que vienen de otros países, que Beto es una de las librerías de arquitectura que fue construida aquí en Santiago de Chile, ¿ya? Y en particular con un grupo de investigación y por lo tanto esta librería entiende la forma de hablar de los chilenos. Y en cierta forma hay muchos modismos que esta plataforma puede interpretar
Y si vemos aquellas que están de manera más estándar, como las típicas conocidas como Bert o Roberta, ya logran en realidad una precisión un poquito más baja. Entonces, obviamente tendría sentido que esta librería, que conoce los modismos, funcione de mejor manera. ¿En qué nos encontramos en la segunda parte? Recordemos los reclamos críticos. Entonces, hoy en día la segunda fase en la cual nos encontramos es que efectivamente tomamos los reclamos críticos. Los reclamos críticos representan, son aproximadamente 150 informes de casi 4.000 informes de reclamos que tenemos. Y ello lo que nos dice es que prácticamente estamos entendiendo de que es muy poco los reclamos críticos para poder entrenar la máquina. Por lo cual se probaron diferentes combinaciones de undersampling y ponderaciones que uno le podría dar a estos modelos de ver para que puedan aprender de manera adecuada. Y en particular esto se realizó tanto en BERT como en Roberta, que son las dos arquitecturas que se utilizaron. Fíjense que en este caso logramos con un 80% en el recall ya, que tanto uno puede predecir esas palabras. Y efectivamente, algunos resultados demuestran que efectivamente Beto, la arquitectura, ¿ya? Más el preentrenamiento de un modelo puede dar muy buenos resultados. Por otro lado, ya en cierta forma, este modelo multicriterio lo que nos permite es que el trabajo realizado de manera manual, ya tanto por los analistas, es una gran contribución y acelera un poco los tiempos de poder responder y poder priorizar estos reclamos. En general, los métodos que tienen que ver con la atención, ¿ya? Y en particular todo lo que es la clasificación de las quejas o los reclamos, tienen un rendimiento predictivo mucho mejor que todos aquellos métodos que son tradicionales en aprendizaje de máquinas. Y la idea es que efectivamente cuando uno preentrena un modelo, ya puede lograr mejores resultados tanto en el entrenamiento como en los resultados finales y dependiendo del tipo de arquitectura o librerías que uno tiene, por ejemplo en el caso de Beto con el tema de los modismos que son particulares para cada país. Para ver las partes del impacto tangible que les mencionaba, aproximadamente 3.300 consultas por mes existen en promedio, en particular en esta mutual, y si pensamos en cuánto gasta un analista, que es alrededor de 5 minutos, ¿ya? Para revisar entre estas 7 y 8 variables que les mencionaba, lo cual genera un motor para poder indicar cuál es la priorización que debe darse a un reclamo o a otro. El ahorro representativo es de 275 horas del tiempo de un análisis, ¿ya? Por mes. Eso, entonces, aquí, digamos, termina lo que es la charla y lo que es el impacto tangible en las aplicaciones. Obviamente, feliz de responder dudas y diferentes, y si necesitan entender algo más que tenga que ver con los modelos que se construyeron tanto para estas dos aplicaciones. Eso, muchísimas gracias.